¿Cómo estás, Janine? Bien, bien, sí, esperando el verano. ¿Esperando el verano? ¿No Sí, empezó todavía? sí, y más o menos. Más o menos. ¿Cómo está la Sí, sí. situación en Ámsterdam? ¿Vos estás en Ámsterdam o en Rotterdam? No, yo vivo en Arnhem, que es una Ah, ciudad en la frontera, y trabajo en Alemania. Soy alemana, pero vivimos en Holanda. ok. Sí. ¿Y cómo está la situación de la cuarentena ahí? Y la verdad es una cosa muy rara porque estamos muy cerca, Holanda y Alemania, pero los protocolos son muy diferentes, así que es otra situación en Alemania y otra situación en Holanda. En Holanda están bastante libres, ya cruzamos el punto peak, digamos, Ujú. y se afloja todo un poquito y abrieron los colegios, la primaria, por ejemplo, por lo menos. La secundaria a veces en cuando, pero en Alemania son más con máscaras y con, ¿cómo se llama? Sí, máscaras. Máscaras y más estricto en este sentido, sí, Mm. sí. Sí, es muy, bueno, son 30 minutos de viaje, pero son países distintos. Sí, sí. ¿Y cómo Bueno, están en Canadá? No sé qué. acá en Montreal es, en realidad, desde que empezó, nunca fue, o sea, todos los negocios cerrados y todo eso, pero se podía salir al parque y Sí. salir a caminar. Entonces, ahora se está abriendo un poco los restaurantes y eso. Ujú, ujú, eh, ujú. pero también dijeron que van a, va a ser obligatorio usar máscara en transporte público y todo eso. Sí, sí. Eso también acá. Es el único lugar en donde es obligatorio Mm, usarlo. Sí. sí. Bueno. Esperamos que se va pronto. Bueno, Sí. el motivo de la charla principalmente es tu libro, Sí. que yo no leí todavía, Sí. pero Te puedo pensé, bueno, mostrarlo. tal vez me puedes contar lo que hay en el libro. Sí, bueno, A es este ver, libro, lo voy a mostrar, mira. Es sí, este, sí. Bandoneón, Heinrich Sí, Mann. realmente se llama Heinrich Bandoneón, el viaje de un instrumento de Krefeld, un lugar en el Bajo Rin, al Ujú. mundo. Eso es el tema. Sí. Entonces, el libro se llama Bandoneón, como se escribe en español, pero el nombre No, original sí, el era nombre original Band es, sí, Union, ¿verdad? sí, sí. Sí, realmente el nombre original era bandoneón, era una palabra sin separación, todo, pero ion era la sílaba al final. Ujú. Y después por el export se cambió en bandoneón, así que estamos Bueno, hablando de 1800, de 1870 más o menos, en donde vemos un cambio en la escritura. tal vez antes de empezar a hablar del libro, ¿qué es lo que te motivó a hacer todo ese proyecto? ¿Cómo llegaste a... Sí, la verdad es que, no sé, yo primero quizá hay que saber que no soy bandoneonista. Toco el piano, soy docente de música y musicóloga. Ujú. Y me ocupaba mucho del teclado para entender su sistema, su desarrollo, todo eso. Pero la historia del bandoneón, justamente cómo se desarrolló, siempre me fascinaba, porque estuve en Buenos Aires haciendo un estudio de campo sobre tangos contemporáneos para mi doctorado y estuve en contacto con, Un sí, segundo, estudio sí, de campo en la ciudad, no en el campo. sí, No, sí, o no, sea, en el solamente campo para... como, claro, sí, no, estudio de campo como Sí, sí, parte de entiendo. mi estudio, ¿no? De la parte práctica. Y en este momento, era en 2005, 2006, era un montón de discusión también sobre el bandoneón. Llegaron también muchos grupos nuevos y Ujú. esta cosa
del local, de nacional, bueno, muchas preguntas que se plantearon en la escena de música. Y una de las preguntas también era qué pasa con el bandoneón, cómo seguimos. Bueno, todas estas cuestiones eran bastante fuertes en este momento. Y lo observaba también como, no sé, para entender el valor que tiene el bandoneón, aparte de ser un sonido hermoso, pero también como identidad cultural, no sé, lo conocí de este lado realmente. Ujú. Y cuando volví del estudio de este tiempo en Buenos Aires, justamente me fui a Krefeld para empezar a enseñar. Y creo que Oscar Fischer era el primero que me dijo, Krefeld, pero ese es el lugar de Heinrich Mann. Así que, no sé, habían alguna gente en Argentina que conocían ese lugar, pero yo no. Y aparte de toda esta historia, el bandoneón como un instrumento tan emblemático para el tango, y en Alemania casi no existía por mucho tiempo, Ujú. sí, me hizo algunas preguntas. Y en este momento, bueno, justo en esta escuela donde empecé, encontré una profesora de arte que era colega en en una fundación de artistas en Krefeld, y una fundación privada que apoyaba el trabajo cultural en Krefeld. Y siempre se ocupaban de este tema de bandoneón, pero más en el sentido del Bandoneon Festival, y tenían un festival, algunas actividades culturales, y también siempre tenían esta idea de cómo presentar este tema de Heinrich Mann y el bandoneón en un público un poco más amplio. Y yo, viendo como musicóloga, callándome en Krefeld, encontrando a esta señora, así que... Hay que escribir un libro ahora. Y sí, no sé, es como, eran muchas casualidades no puede ser de otra manera en este momento, que eran muchos momentos muy lindos que iniciaron este proyecto. Y de ahí vi el archivo que tenían, que era un montón de material no muy ordenado. Bueno, son cosas como históricos, anuncios, catálogos, partituras, pero sin una sistematización para realmente entenderlos. Y me vino justo porque recién terminó con el doctorado y quería otro proyecto, pero más para ver qué puedo agregar también de una perspectiva local que me Ujú. interesaba. Y me parece que logramos. La verdad es una historia muy interesante de este hombre y sus ideas. Era chelista, el Heinrich. Ujú. Si podés contar un poco, entonces, Sí, ¿era sí, sí, chelista él? Sí, ¿Era chelista sí, ¿qué, chelista. profesional? ¿Trabajaba como docente? ¿Qué es lo que hacía? Sí, sí, tocaba. Bueno, quizá el primer aspecto muy importante es saber que Krefeld en la primera mitad del siglo XIX era una de las ciudades en Europa más crecientes, no sé cómo se llama, como de Ujú. población por la seda. Ok. Los tejedores siempre, por supuesto, en cualquier país tenían un rol bastante fundamental, pero justamente en Krefeld tiene que ver con algunos animales de las sedas, se llaman, no sé, Seidenraupen, que justamente se quedaban aquí, y Krefeld era famoso para eso en el mercado internacional. Y en la primera mitad del siglo XIX creció un montón proporcionalmente, y también el estatus de la clase media, que no eran los tejedores, porque los tejedores siempre eran los más pobres de todos, pero eran toda la clase media que ganaba también por este negocio, los Ujú. comerciantes, bueno, los dueños de restaurantes. Y también teníamos en Krefeld una clase alta que eran los fabricantes de cera, Ujú. que eran muy pocos,
pero tenían, como visto en la historia de su edad, tenía mucho poder culturalmente, económicamente, se conectaban algunas cosas, pero era como, creo que el término en español es burguesía alta. Ujú. Sí. Y lo que creció en Krefeld, también por la seda y por el éxito, era la burguesía pequeña, que era realmente la gente que también en la ola de éxito ganaba de estatus social y de emancipación cultural. Ujú. Y Heinrich Mann, justo con su familia, era un representante justo de este fenómeno. Su abuelo, Adam, todavía no pudo leer, no tenía un negocio, nada, era de cada día a cada día ganando un poquito. Su papá, Peter, ya abrió esta tienda de música como para probar en 1838 y todos sus hijos, los hijos de Pedro, Heinrich, Johann se llama, otro se llama Konrad, todos tocaban un instrumento Ujú. y llegaron a las salas públicas en Krefeld, así que tocaban en un nivel que, por ejemplo, Konrad, el hermano mayor de Heinrich, se fue a una orquesta en La Haya, así que ya um, se fue de la ciudad realmente trabajando profesionalmente. Heinrich era en la mitad de los hermanos, se formó como chelista y también como docente y tocaba con varias personas, pero él personalmente, ellos tienen esta biografía de viendo de una clase más baja y, no sé, desarrollándose o ganando estatus también por participar culturalmente. Y lo que vi y lo que dicen los anuncios o en los diarios históricos, lo que encontramos era que Heinrich, cuando él tenía esta tienda de su papá, pidió acordeones, estos instrumentos que se llaman acordeones en este momento, instrumentos de Ujú. fuelle, y con teclados, pero con botones en los lados, porque es muy, muy... Era concertinas en ese momento. No, no, Era- en este momento la concertina era la concertina inglesa, que tiene otro funcionamiento, que Sí. tiene en el interior, en el mecanismo, es otra cosa. Ujú. Lo que él pidió se llamaron armónica Ujú. o acordeón. Ok. Son dos nombres para el mismo, para un instrumento y Ujú. depende un poco lo que querés decir. Armónica es más, se refiere más al funcionamiento de las lenguitas Que es y bisonor. acordeón de más. Claro, eso bisonor, ya. Y pidió instrumentos de 44 tonos para su tienda en Krefeld. Y después subiendo los tonos, cuando se desarrollaron un modelo más grande, pidió esto, podía esto, hasta que llegaron los instrumentos de 56. Y esos instrumentos, pero ¿eso se refiere al Chemnitzer? Había una concertina que se llama Chemnitzer, Eso ¿no es es un cierto? modelo más tarde. Eso es un modelo más tarde. En Más este tarde. tiempo, Ok. sí, en este tiempo estamos hablando en este momento, cuando arrancó Heinrich, estamos hablando de 1843. Ah, ok, es antes de eso. O instrumentos, claro, pero esos instrumentos vinieron de Carl Friedrich Uhlig, Ok, que al que es final el sí, mismo que... claro, es el diseñador de la concertina Chemnitz. Ujú. Pero antes se llamaron acordeón. Ujú. Todos los instrumentos de fuelle con dos lados con botones. Así que subiendo los tonos, él lo compró para su tienda en Krefeld, lo dejaron fabricar en Sajonia. Eso está confirmado también por el lado de Chemnitz, Ujú. porque no sé cómo se llama, el cuñado, ah, no sé cómo se llama, cuñada, ¿cómo se llama? El hijo, no, no tu hijo, pero el marido de tu hija, ¿cómo se llama? Él, Creo que cuñado. bueno, No este, sé. ¿El este marido o la esposa? Es el cuñado y la nuera.
La nuera de la mujer. Bueno, Bueno, el marido, el cuñado, no, el cuñado es el hermano, creo, ¿no? ¿cómo se llama en alemán? Nos quedamos con la palabra alemana. Mein Schwiegersohn, no, no hay manera. Ah, Schwiegersohn. El Schwiegersohn. Y son-in-law sería, Son-in-law. Sí, es el marido de sí, la hija. eso. Eso está confirmado porque Ulich tenía una fabricación y su son-in-law se llama Wünsch, confirmó que mandaron o fabricaron estos instrumentos hasta 56 tonos. Después era una fase de búsqueda, eso es lo que veo, porque agregaron un poco aquí, un poco acá, llegaron al 64 hasta 70, hasta 72. Y en un momento hay un anuncio en el diario de Krefeld que dice a los amigos de acordeón, tenemos otra vez nuestros acordeones de 88 tonos. Ujú. Y esto es el bandoneón histórico. Ok. Y eso está confirmado por Heinrich Mann, también por su método, y también por el lado de Chemnitz, que lo confirmaron que en un momento había un pedido de 88 tonos. Y que es muy interesante porque con 56 ya tenemos un instrumento bastante completo, pero faltan tonos para no interrumpir con abrir, cerrar, faltan cosas para realmente ser armónicamente independiente, Ujú. pero los 88 tonos no son comparables al piano, um, porque 88 es justamente también el número de teclados que De ya los teclas, instrumentos de teclas, claro, claro. es una idea que Pero tenía en él, el pero bandoneón vos te referís a la mitad de las teclas en tono. claro, sí, en el bandoneón sería también 88 tonos, pero no tiene nada que ver con el teclado Sí, de sí. piano. Es como son 88 tonos que para el bandoneón tenían una coherencia funcional, que a Sí. veces tonos son múltiples, a veces tonos no tienen, no Sí, tienen porque, estas. por ejemplo, el modelo estándar en Argentina es 142 y tiene 71 botones. Claro, sí, Entonces y eso tenemos tenía teclas y claro. el piano tiene 88 teclas y 88 notas. Entonces no. Claro, claro, claro. Y el histórico tenía 44 teclas Ujú. y 88 tonos. Bueno, tengo muchas preguntas, Janine. Sí, 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 adelante, adelante. Vamos a empezar por esto. ¿Cuál fue la motivación, si vos sabés, cuál fue la motivación de Ulich de crear la concertina y cuál fue la motivación de Band de venderlo, de promocionarlo, de seguir desarrollándolo? O sea, para Ujú. que haya un desarrollo del instrumento, tiene que haber algún tipo de motivación muy concreto. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es el contexto? De Ulich ya era un desarrollo en sí también. Los instrumentos de Ulich que yo no llamo concertina porque la concertina alemana es un modelo diferente. Es una Ujú. construcción de nombres que ponemos atrás de una historia que ya sabemos. En este momento se llamaron, justamente Ulich siempre lo llamaba armónica, Ujú. su armónica. Um, Su instrumento ya es un desarrollo de los instrumentos que vinieron de Viena, que tenían solamente un lado de botones, Ujú. y todavía los acordes poniendo en la tecla, no sé cómo se llama. Tenían 10 teclas y con cada tecla te llega un acorde. Ok. Y Es digamos, la sí, versión más sí, primitiva del acordeón sí, sí, que sí, sí. conocemos Es hoy. como, claro, es como se lleva con una mano así, con otra mano se baja. Y el invento de Ulich era decir, bueno, yo quiero realmente tonos reales solamente sin los acordes atrás y Ujú. poner dos lados para realmente compensar este ángulo de tonos, ¿no? Ujú. Del registro. Después
estamos hablando de un instrumento primitivo que era para acompañamiento, nada más. Y poco a poco se desarrolló para realmente tocar independientemente una melodía y acompañamiento. Ya necesita más de 20 tonos, por ejemplo. Ujú. Y en este sentido creció con un repertorio muy popular de bailes y canciones de esta región. Entonces, Eh, los instrumentos en comienzo ya empiezan como instrumento de acompañamiento sí, para sí, música popular. eso. ¿Quiénes fueron los músicos que tocaron? O sea, fueron Gente común, gente gente común común. que compra un instrumento y en las fiestas, porque no Claro, había claro. Netflix, entonces... Eso, y un aspecto que siempre me siguió durante la investigación eran instrumentos que no tenés que afinar, porque en esta época todavía no tenemos eh, está en desarrollo, en progreso, determinar la afinación fija. Y son instrumentos que, no sé, comparar a otro instrumento de pocos recursos es bastante durable. Mm, Lo tomás y está bien. La guitarra, por ejemplo, ya tenés que afinar sí. y tenían un potencial comercial bastante bien para gente Entonces, que... estos instrumentos, digamos, hablemos de los instrumentos que vendía Band, esos Ujú. instrumentos tendrían que ser accesibles a nivel precio. O Eran sea, para... eran Eran, relativamente era- baratos, porque... Eran baratos, pero no eran los más baratos, digamos. Él lo podés ver en el anuncios de su tienda que am, ofrece también otros instrumentos, pero por ejemplo, segunda mano. Ujú. No sé, como para decir, bueno, es para gente que realmente quiera aprender. Y estos acordeones que ya en el desarrollo de Ulich, agregando un par de tonos más con sus números arriba de las teclas, ofreció un montón de posibilidades para gente para empezar. Ujú. Gente que antes no tocaron. Y en el repertorio de Band, y eso es como su momento de iniciación, yo quiero que quería, o no, yo quiero, yo sé que quería un instrumento completo, porque sus partituras Ah, son, bueno, esa es otra pregunta. Pero claro, sí, antes de ir a ver el tema del repertorio de Band, eh, sí, me interesa ese contexto porque está relacionado un poco a lo que está pasando hoy en día, el tema del precio de y los instrumentos, quiénes son las personas que tocan y demás. Porque esos instrumentos en su momento no eran, según lo que entiendo, eh, para músicos que podían ganar la vida tocando. no, no. Entonces era, y la gente que compraba los instrumentos no necesariamente era gente que tenía mucho dinero. ¿Sí? Eso, es exactamente Entonces, eso, sí, entonces, la gente invertía el dinero en comprar un instrumento para poder hacer música, divertirse, eso, etcétera. eso. O sea, Es ni ese siquiera había repertorio. gran repertorio, porque no es lo mismo de, No, era como, repertorio como bailes populares, sí, arias, por ejemplo, como los hits del tiempo. Si ves el sí, repertorio, lo compusieron en la ópera, por ejemplo, en Krefeld, también hizo arreglos para eso, para que se pueda reproducir esta música en forma de música doméstica. Eso ok. es, ese era su deseo. Porque tenéis que imaginarte en Krefeld justamente, los fabricantes, como los participantes de la Burguesía, burguesía, normalmente esta gente toca el armonio, que es como, vos el sabés cómo es armonium fijo, decís. el armonio fijo, como en el Ujú. salón, Sí, tenían este tipo de instrumentos, pero para la clase media, estos instrumentos eran muy caros. imposibles, Sí. muy caros, pero la estética y la idea del repertorio viene de este lado. Es muy Porque, interesante eh, cómo el modelo de la estético de lo que
gusta a la gente, lo que busca en términos de sonido, en realidad da nacimiento a ese tipo de Ah, instrumento como una claro. alternativa, ¿no? Mira, tenemos instrumentos así en los Ujú. salones de la gente alta. Y mira un bandoneón de... Bueno, es un detalle, ¿no? Pero mira, Sí, ese es un fuelle histórico. sí, Eso es un instrumento impresionante. lindo. Eso es Sí, un instrumento lindo. Es muy chiquito ese instrumento, pero es algo lindo, es algo sí. precioso, es algo elegante. Ujú. Y si quiere imitar, estos son estos costumbres que se desarrollan en un panorama social más discursivo, ¿no? Que tenés gente de la clase alta y la clase media a veces imita estas estéticas y todo eso. Y también en el registro de tonos, porque con 56 tonos no era suficiente. Ujú. Quería 88 y llegó hasta 130. Mm. Y con eso estás prácticamente completamente independiente en hacer música, tu música. Sí. Es como no hay limitaciones, es una cosa es un momento muy emancipatórico, creo. Mm. Y Ahí por eso llega, entiendo esta relación con el hoy en día, porque em, es interesante pensarlo, como pensar los contextos, ¿no? Eh, Sobre todo también una cosa que llama mucho la atención, que los instrumentos no eran muy caros en su momento, eran justamente los instrumentos económicos, y hoy los bandoneones, por lo menos en Latinoamérica, pero en todo el mundo, inclusive los instrumentos nuevos, si bien no son del mismo precio de instrumentos profesionales, de otros instrumentos, digamos, mismo fagot, instrumento de viento que cuestan el doble para empezar, o violines y demás. Pero todavía, justamente lo que pasa es que no hay instrumentos muy accesibles para empezar. Y ujú. este instrumento en realidad nació como una alternativa económica, Eso. justamente. Pero hay que cuidarse un poquito con, em, si pensamos la historia del bandoneón en su contexto, eso también significa que hay instrumentos al lado. Sí. Y, por ejemplo, siempre quedaban también estos instrumentos más chiquitos y también habían fabricantes o diseñadores que también empezaron a desarrollar, por ejemplo, en el caso de Zimmermann, un instrumento de 74. O como Ulich, en un momento, un instrumento de 76, que Ujú. como es esta concertina que ahora lo llamamos. Y en todos estos, si imaginamos un mercado así, dentro de eso, el bandoneón siempre era también una serie exclusiva, Ujú. Sí, porque existían otros modelos más económicos, claro. pero el bandoneón tenía esta vista arriba de ser Sí, una era alternativa de los para el armonio. instrumentos un Es poco más justamente caros. en la mitad, claro, Sí, claro. sí, Y sí, por se eso entiende. mi primer capítulo es muy interesante, pero mi primer capítulo se llama Krefeld Bajorín y después los subcapítulos siempre empiezan con entre, porque entre clases, entre hermanos, Mm. porque yo lo veo así, ¿no? Como su familia, su idea de presentar algo que está como realmente en la mitad y también Ujú. del concepto del instrumento. Y Eh, si ves los anuncios, los primeros anuncios en Argentina de los tiendas, también puedes ver que a comparar con otros instrumentos está bastante caro. No es una mm. cosa como un violín, Sí, pero no es una flauta de madera barata tampoco, ¿no? sí, Pero sí. sí, sí. Eh, ¿Podrías comentar un poco repertorio, si Heinrich Band tenía algo de repertorio escrito, si había música específicamente, composiciones o arreglos hechos para el bandoneón, para los nuevos desarrollos del instrumento? Y también si había o si hay algo en cuanto a especificación a cómo tocaban Ujú, ujú, técnicamente el instrumento. ujú.
Ujú. Empiezo con el método. El método, para empezar, es un documento que ahora está accesible también del Instituto en Berlín de la Musicología, Ujú. y cada uno puede ver porque realmente es un documento crucial en toda esta investigación. Es un método para bandoneón por Sí, Eisenstein. sí, sí, Ok. sí. Y para 88 tonos. Y un aspecto de su estrategia para este instrumento también era nunca cambiar el teclado anterior. Así que la gente también lo usaba para instrumentos de más tonos, em, Ujú. porque es un aspecto muy interesante, porque eso es lo que hicieron los otros fabricantes, y creo que tiene que ver con el éxito también que tenía el bandoneón como una serie, un modelo en todo este mercado, esta idea de no tener cambiar Como que era la manera de progresivo. práctica. Claro, Era progresivo. claro. O sea, él sacaba otro modelo, el modelo 2.5, y se podía agregaba Sí, sobre el teclado existente y la gente lo podía estudiar. claro, claro, Ok. claro. Y él como chelista es muy lógico porque él también viene de un instrumento que tenés en chiquito y grande. Sí. Empiezas con no tiene que ser de otra manera, es como lo más lógico, ¿no? Ok, y entonces ahí las preguntas es primero que si había composiciones de él o de otros para el bandoneón, y después el tema Sí. del teclado, que seguramente mucha gente siempre te pregunta si él tuvo una decisión en cuanto a la organización del teclado y si él justifica la organización del teclado o si se puede entender eso del método. O sea, muchas preguntas. El método, a ver, voy a ver si te puedo. A ver. ¿Compartir? Lo que contiene el libro, sí, estoy pensando si sería una manera. El desarrollo más interesante es lo de 56 hasta 88. De los 56 ya tenés, están pensando como instrumentos de acompañamiento, así que está pensando en acordes y relaciones funcionales Sí. armónicamente. Y siempre debido un poco a eso, como primero llenar de los acordes que necesitas y después el momento de llenar. Ujú. Y siempre los tonalidades con sharp Sí. um, tenían una preferencia, Sostenido. claro, así ¿Por que qué? tenían estos. No sé, no sabemos exactamente, puede tener por lo menos es muy llamativo que él es chelista, pero ya antes tenían esta relación. Yo creo que tiene que ver con el canto, con el Mm. registro de las voces, porque hay también una tendencia Ah, ok. de cantar eso. Y después, cuando llegaron en los clubes, pero ya estamos hablando de la fase de la industrialización en las ciudades grandes, es conocido que los acordeonistas tocaban con gente de brass, Mm. y en este momento también como por lo menos los otros tonos que faltaban de las otras tonalidades hicieron mucho más Que eran sentido. trompetas sin pistones. Sí, eso, por ejemplo. Entonces era Sí, tono fijo de las trompetas seguramente. Ok. sí. Entonces, Eh, espera, hablemos un poco del teclado primero. Entonces, no sé si se puede ver. No, sí, no sí. funciona. A ver. Lo que hice es, mira, eso es el instrumento 56 Ujú. en verde. Después tenés en rojo de los 60, en azul de 64, que Ujú. solamente son algunos botones pueden ser que son de la preferencia porque era necesaria para la práctica Ujú. de los bandoneonistas en sí, porque eso es lo que dice Tal el vez si podés mover un cuñado. poco a tu derecha, vemos el otro lado, podemos ver el otro Sí, teclado. eso es el center. Y después, a ver, 88 en verde, Ujú.
Y después es solamente agregar. Entonces, él mantuvo el mismo centro y después le fue Sí, agregando según la eso, necesidad. ¿Y eso. ese centro corresponde al modelo que Sí, tenemos sí, hoy? sí, Ok, sí. Hay increíble. como 2 o 3 variantes que tenemos y creo que hay algunos botones que tienen otra octava, pero eso también tiene que ver con los botones que se agregaron y después resulta más fácil. En, Pero en principio es el Rheinische Tonlage. Sí, ok, que es el llamado 142. sí, sí. Entonces, él Eso había ya, hecho... no, eso ya se llama Rheinische Tonlage. Ah, esos ya, sí, Muy, claro, eso claro, ya, sí, pero sí, bueno, sí. para los que no conocen, es lo que hoy tenemos como el descendiente de eso, es el Es por eso eso, tenía sí. menos tonos, obviamente. Él llegó hasta 130 y ya se diferenciaron, por eso también es muy interesante este término, porque eso es solamente necesario tener un término así, porque existían otros teclados. Sí, sí. ¿Y por qué se Y llama Rheinischer? sí, es una pregunta muy buena. Uno pregunta, por supuesto, porque Heinrich Brandt es el lugar, es el en Bajo Rin, Ujú, pero creo que una relación mucho más interesante es de las partituras y del repertorio, porque lo que hizo él eran arreglos de cantos populares, de algunas áreas. Él hizo algunos piezas, realmente obras chiquitas para bandoneón solo, que ujú. normalmente eran bailes como un galop, un vals para nobles. Es como Ujú. siempre esta idea de Sí, sí. noblar y, ¿Dónde está el y dinero? ¿Dónde se sí, puede ir a triunfar? sí. Ok. Y esta fantasía, no sé si lo escuchaste, que hay una fantasía Hay una grabación de Santiago, de uno le Santiago, dice. sí, 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 sí. sí, es muy linda. Dice muchas cosas. Para mí, primero cuando lo escuchaba, bueno, Y eso es una composición de English Band. es una composición de Heinrich Mann y dice mucho sobre el instrumento, porque es por supuesto, es simple, ¿no? Es corto, pero contiene mucha expresividad. Cada parte tiene un carácter musical definida. No es cham cham, no sé, música eh, solamente para el divertimento, es realmente también ambicioso con el, no sé, como expresar una idea musical. Y para eso también necesitaba un instrumento así, es como no tiene que ser de otra manera. Pero su conexión que él hizo era también um, un, un, uh, un desarrollo interesante. Tenía amigos, colegas que le ayudaban en hacer repertorio porque era muy exitoso este instrumento y la gente quería tocar. Y esta gente vino de Mainz o en la región de Mainz, Wiesbaden, que es, siguiendo el Rin, es en la mitad. Y Ujú, Mainz también era, por ejemplo, el centro de la impresión de partituras. Todo estas empresas de Schott o de empresas grandes también en esta época se quedaban en Mainz. Así que ujú. no solamente es el lugar de nacimiento del concepto, también es el desarrollo hasta que llegas en este centro de Alemania, siguiendo el Rin. Hay mucho más en esta rheinische Tonlage, te quiero decir, porque es realmente un instrumento um, rinesco, Rinesco, sí. casi. ¿Se Sí. sabe algo con respecto al tipo de afinación de los instrumentos y, por ejemplo, el tipo de afinación en cuanto al instrumento que se hizo popular en Argentina tiene dos lengüetas afinadas en octavas sin Ujú. ningún tremolato, mientras hay muchos otros instrumentos. Yo sé que inclusive en Alemania hay bandoneones de tres lengüetas. ¿Eso fue una decisión de Heinrich Band ya de entrada No, o no. fue una cuestión posterior? No. Siempre había esta asunción también en Krefeld que quizá uno de los aspectos más
interesantes del éxito para tener una explicación era que los bandoneones tenían la afinación en octavas y otros no. Pero eso no podemos confirmar porque en los catálogos también ofrece instrumentos sin octavas. No era una característica. Sin octavas significa una sola lengüeta. Claro, claro, Ok, claro, claro. pero la Um, pregunta es que si en la octava ya la idea de la octava pura, de la afinación pura, que es el ah, sonido característico del bandoneón. Inclusive hay lugares, bueno, yo escuché de algunos lugares que tocan música alemana con bandoneones sí, que más tenían recientes, pero otros. inclusive creo que en la zona del litoral de Argentina hay muchos bandoneones que están Sí. afinados con un color que es menos puro la octava, como Sí, para dar una vibración. sí, sí, se llama Y, Schwebeton. ok, Se llama Schwebeton como tono volando, tono, sí. sí. Eso, la verdad, eso no sabemos, pero sabemos que Heinrich Band dejó la gente decidir, porque Mm, hizo un manual para afinar. mm, Eso es muy interesante, que también dice mucho sobre el éxito comercial que tenía, porque era su negocio, ¿no? Pero hizo un manual explicando cómo mantener la afinación y qué hacer con las lengüitas. mm. Eso ya es una cosa muy interesante. La otra es que ofrece en su catálogo que que se puede modificar el tono según tu preferencia. Ok. Hay varias cosas más, pero eso era un aspecto de individualizar el instrumento, porque eso también, no solamente puedes comprar un instrumento, también puedes hacer tu instrumento, puedes elegir entre tonos, Ujú. color de sonido, y dice, bueno, ahí como podemos hacer una cosa más grave, más duro, y también podemos hacer una cosa más suavecito. Ujú. Así que en esto sí se puede por lo menos asumir que era consciente de que este color es como la preferencia de la gente que lo compra, pero no sabemos si había un ideal estética, digamos, de un color de tono, pero esta diferenciación que lo vemos en Alemania más o menos 1880, que los instrumentos en Alemania tienen este Schwebeton, también como es una cosa de una preferencia cultural, también de Ujú. taste, sí. Sí, sí, de las cosas que vos estás describiendo, me da la impresión, tratando de mirar cómo es el bandoneón, por lo menos en Argentina, en comparación a cómo era ahí, me da la sensación que el bandoneón que conocemos hoy es como que hay una tendencia de tratar de estandarizar mucho, decir, bueno, este es el bandoneón, esta es la afinación, así es. En cambio, Heinrich Band tenía la idea todo lo contrario. No hay Vos el bandoneón, no te hay hago el el uno. bandoneón según lo que Sí, te sí. guste. Eso. No, bueno, hay cosas que son definitivas. Hay un teclado que tiene que tener, por supuesto, una Rheinische Tonlage. Hay una calidad estética, por ejemplo, porque tenés que imaginar también, no tenemos ¿cómo se llama? Eh, la protección de patentes hasta Ujú. ahora. Así que es la única manera de identificar su instrumento con su nombre, pero también con la calidad que él quería era etiquetarles. Ujú. Y habían otros fabricantes que, bueno, también fabricaron bandoneones porque, ¿cómo no? Si son Sí. exitosos. Pero él en el último catálogo o en el último catálogo de su tienda dice, bueno, fíjense, porque hay muchos bandoneones ahora, pero los míos son solamente los que dicen Lo que Heinrich dicen Band los... bandoneón. Eso sí, es lo que pasaba en este tiempo y que era muy común, ¿no? Ulich, por ejemplo, también produjo bandoneones y tenían otra estética, eran más, bueno, sin estos detalles, por Ujú. ejemplo, hay cosas como de adorno que faltaban en este momento.
Y es muy interesante porque por ahí también viene mucho leyenda, ¿no? ¿Quién era el fabricante y de cómo quizá no, no es, pero hay que distinguir muy claramente entre el concepto y el diseño Ujú. y los lugares de fabricación. Y en el caso de la familia Arnold, Oh, em, estamos yendo. bueno, ya está. Pues tengo muchas preguntas, pero quiero seguir un poco más con el band. Em, Sí, este. con respecto a su método, Mm. entonces hay una cuestión de notación. El tema de la notación que conocemos de los símbolos, ¿eso fue invento de No, él no, o no, es no, para posterior? nada. Para nada, y ninguno de su gente de la familia lo adoptó. Ok, Esta partitura que te referís, que en donde todo está en una línea y solamente hay con símbolos valores que están en los rítmicas, bancos. mira, te muestro. A ver. Hay un libro mío ahora que llegó en Argentina, lo mandamos. Mira, para comparar, ¿no? Tenemos en este lado esta notación que pensás, es una escritura bien, porque mm, es una línea solamente con los botones Ajá. Con los rítmica. símbolos del Claro, medio y el asterisco, el eso, cuarto y todo. eso, Ok. eso. Eso es un desarrollo que encontramos en los clubs. Ok. Es mucho más, antes no existía. Toda la escena de Heinrich Band y sus colegas usaban esta Ok. Escritura, escritura con notación. números. Ok. Hasta el principio desde el siglo XX, que es muy interesante porque era un movimiento muy grande, y en Krefeld justamente hasta su hijo Alfred Band todavía siempre usaba este. Esta notación. Porque la idea de Band era que en un día sí iban a aprender las notas. Ujú. Te damos una mano, pero después, por favor. Entonces, la segunda pregunta en relación a eso, que voy a volver un poco al tema del teclado, Mm. solamente porque muchas veces está esa cuestión de que dicen no, porque el teclado es complicado, que eso, y por qué abriendo y cerrando y todo eso. No, Pero no es así. no, ¿Qué vas a responder? ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, pero lo presento porque mucha gente piensa eso. Sí, sí. Pero solamente para saber eso, Heinrich Band era chelista, era músico formado que si desarrolló este instrumento no fue para complicar la vida, sino No, fue con un criterio de un músico que ya viene de un instrumento, inclusive un instrumento sí, de cuerda. sí. No es Eh, una cosa arbitrario, no sí. sé qué, Entonces no, para vos nada. hablaste del centro que está basado en tonalidades, que eso proviene de un instrumento o un concepto de instrumento de acompañamiento que después se va desarrollando para tener mayor posibilidades. Mi pregunta es con respecto al método de Band, que yo no lo vi todavía y me interesaría mucho verlo. Eh, ¿Cómo él encara el tema del aprendizaje del instrumento? Si él Mm. lo encara por el lado de un instrumento de acompañamiento, como con un contexto histórico, o él directamente dice, bueno, este es el instrumento, pero lo encaramos desde otro punto de vista. Eh, Sí, sí, entiendo. El método es en el estilo como son los métodos en este tiempo. Es como empiezan con una explicación, después con fragmentos chiquitos y después con repertorio simple. Así que él esa es se la. basa en tonalidades, me imagino, ¿no? En diferentes No, tonalidades. realmente pone mucho, no mucho, bueno, en un método siempre es una cosa chiquita, ¿no? Sí. Pero corto, pero pone, por ejemplo, el manejo del fuelle, el Ok. manejo de aire. Esa fue la Y otra pregunta que yo tenía. claro, porque en este tiempo, si pensamos en 88 tonos, por supuesto tenemos que usar el fuelle mucho más en esta cosa de abrir y cerrar, Ujú. porque tenés que cortar la melodía mucho más veces. Y O sea, usaban mucho más las combinaciones de claro, digitación. Bueno, en claro, anglo-concertina, por más que haya mucha diferencia, la anglo-concertina
se basa Eso, mucho en esos claro. principios. Te voy a mostrar, puse un ejemplo, porque ese libro también es para gente general. Hay también a veces preguntarse, bueno, eso era uno de mis grandes cosas que tenía que hacer, cómo presentar el material para gente común, porque queremos que hay muchas cosas para especialistas, pero también hay como mostrar un poquito a la gente que no sabe ninguna cosa sobre el bandoneón. Ajá. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de una canción, la Lorelai es muy conocida, y Ujú. mira en los símbolos cuántas veces ya tiene que interrumpir la lírica. Entonces, el símbolo que es como de arco, ¿él usado para abrir y cerrar estos símbolos? Sí, claro, Ah, claro. interesante. En realidad no es exactamente como el arco, es al revés. No, claro, sí, Son sí, los sí, símbolos de apertura de arco, pero al sí, revés. sí, Interesante. sí, Yo nunca vi eso, pero él ya tenía una marcación sí, sí, especificada para abrir y sí, cerrar. sí, sí. ¿Por qué no lo usamos hoy en día? Podríamos usarlo. Es completamente lógico. Sería como arcos, pero al revés. Sí, Sí, entonces él usa abriendo y cerrando muy breves ahí. y en ese sentido hay que pensar también las tonos, hay que pensar los tonos que están agregadas arriba de los 56. Para mí los 56 es un instrumento muy interesante porque es como un cambio, marca este cambio entre un instrumento de diversión solamente y un instrumento realmente capaz de hacer música solística. Sí. Ya Y la textura de lo que vos me mostrás es muy parecido a sonata de por supuesto. Scarlatti, a música barroca, o sea, muy Y parecido en cuanto a textura, polifonía. eso, y también hay como siempre, hay momentos siempre polifónicos también en los estudios simples que tiene, pero está O sea, muy ya está obvio que pensado como para empezar con dos voces por lo menos independientes. y Sí, acordes. sí. Eh, Me interesaría por el tema de la posición del instrumento, porque yo sé que en Alemania, no sé de qué época es que se toca con el instrumento inclinado o declinado, Ujú, ujú. y que también los bandoneones, por lo menos muchos de los antiguos tenían los dos lugares como para poder colgarlos. Entonces, ¿cómo fue la idea de Band en relación a eso? ¿Hay algún registro? ¿Eran instrumentos colgados? ¿Estaban apoyados? Si estaban apoyados, ¿cómo estaban apoyados? ¿Se sabe algo de eso? Los instrumentos históricos son así, ¿no? Bueno, no Sí, más podemos ver, pero son chicos. así. Así que esta manera de realmente poner el peso más al frente no es necesaria, es como lo tenían en las piernas en sí. No tenemos, por supuesto, fotos de Heinrich Band tocando, no sabemos eso, pero hay una ilustración, como un dibujo, él también hecho también un poco más tarde, él sentado en su casa, y es la manera normal de tocar arriba de tus piernas y Normal, decimos los que normal, conocemos normal, normal. de... Estos anillos, anillos se llaman, ¿no? Sí. En español. ¿Que te referís? Sí, lo tenían estos instrumentos históricos, pero la verdad yo no veo mucha función en eso. Es como que estás pensando la guitarra que tiene esta cosa atrás para colgar el ¿cómo se llama? Para la guitarra que también puede tener una cosa Una así. correa. Claro, que una guitarra, también lo tenés en las guitarras de conciertos, ¿no? Que como la guitarra acústica, normal. Sí, bueno, no sé Es si que lo tienen, pero sí, a veces sí. tienen, pero es una cosa de opción, creo, que Ah, ok. sí, sí se lo hacemos, Para pero salir a la calle. tengo instrumentos que lo Pero tienen, la tengo función instrumentos de estos era para colgarlo realmente o que tenía otra realmente función. era para colgarlo, pero esta cosa de marcha atrás, afuera con procesiones en el bosque negro de Alemania, no, 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 no vamos a ese lado. Ok, entonces me imagino que Es una opción que tenés quizá también para realmente estar también en la música doméstica, pero ese instrumento no está concebido
para música afuera. Y, y estos instrumentos, ¿se sabe de los peines? Si tenían peine de aluminio, de zinc, si, ¿qué peso promedio tenía esos? Bueno, vos lo viste seguramente. Sí, 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 eran materiales distintos. Aluminio es un desarrollo un poco más tarde, Ujú. porque era en esta época también lo más hip que había, y después zinc, pero antes eran messing, no sé cómo se llama, es una, em, solamente conozco los Ok. términos alemanes, pero eran materiales distintos. Pero em, era más bien pesado. Más bien pesado, pero mucho tiene que ver también con el precio, con el precio. Normalmente se fueran siempre al material más económico y Mm, sí, pero también hay en en los catálogos hasta del hijo de Band, también hay la selección. ¿Qué querés? Es también como una puedes opción de... elegir. Increíble. Increíble, sí, es increíble. Tenemos que Bueno, va a llegar un repensar. momento donde va a haber bandoneones de vuelta que podés decir, bueno, yo quiero peines así, peines así. Hay también el material que usaban para el interior, que es el material en los botones, en las tapas. ¿Cómo se llama? Nácar, Esta. No, no, no. Nácar es, no sé. ¿Y cómo se llama el material de los firuletes? también nácar. ¿Y cómo se llama el material de la lira? No sé El de qué es ornamento. la lira. Claro. Bueno, esta. Hay que preguntarle a un No, luthier. la lira, el símbolo que están en Sí, los... sí, pero no sé de qué material es. Debe ser a ver, tal vez de algún metal, ¿no? ¿De alpaca? ¿Puede ser? a ver, te digo. Eso tenemos que ver, porque si no, estamos creyendo, haciendo la próxima leyenda. Spanish, a ver. Alpaca, sí. Alpaca. Alpaca. Ok, y el otro es, Nácar. no, el otro que usaban es una, hmm, claro, es, el material del saxofón. ¿De saxofón? ¿Qué está hecho el saxofón? No, pero de qué, ¿Bronce? Ponce no, no. Es brass, se llama. Bueno, es algún otro tipo de metal. ¿Y eso lo usaban para los peines o para otra parte de la construcción? Para los peines y el otro para los lengüitas, Ok. creo. Sí, sí, hay como Sí, no, varios, pero lo que yo pregunté es por el tema, también está relacionado al tema de colgar, porque están mm, esos anillos, pero los instrumentos que tiene un bandoneón, bueno, esos bandoneones eran más chicos también, pero por más que sea más chico, no es muy cómodo tener un instrumento así colgado, porque por más que pese 3 kilos, 4 kilos, es como que los es bandoneones de ridículo. aluminio, que son mucho más livianos, es otra historia tal vez, pero Pero todavía no es una cosa cómoda, es no es como, cómodo. También la estructura de cómo está colgado no es cómodo. Sí. sí. Eh, Es una cosa opcional, creo que lo tenían y algunas cosas, algunos instrumentos no lo tenían, así ujú. que no, era una cosa, sí. Bueno, entonces, para redondear eso de Band, con respecto al método, ¿ese método está disponible online? Sí, 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 te puedo dar te mando el link después, Después ponemos sí, el link, sería interesante. perfecto. Estudiando Sí, bandoneón con Heinrich Band. sí, la verdad que sí. Sí, también Es muy le mandé, interesante. sí, lo Eh, mandé a Yvonne Hahn también, que la que no, también algunos repertorios. Y la idea también es, junto con la fundación que apoyó este proyecto, quizá tener en un día un archivo digital con estos partituras viejos. Hasta ahora están en un estado muy mal, mm. pero están escaneado y realmente se puede también del repertorio. Es muy interesante, muy... Sí, Sí. sí, la verdad que es muy interesante. Em, Y da mucha... es como un parte de la rompecabezas, lo veo así, que faltaba, ¿no? Que también nos muestra que esta idea es que tenemos un, en Unión tenemos una imagen, ¿no? Es muy interesante ver también
el desarrollo. Ponerlo en contexto. Claro, es como que alguien vea un, no sé, vea un trombón o una trompeta moderna y no ve todo lo Claro. que pasó antes, de dónde viene todo eso. Eso, por ejemplo, hay un capítulo que hice que se llama Cronología Pequeña del Desarrollo y pongo, por ejemplo, un bandoneón de 1855 y también siempre con los mismos ángulos, ¿viste? Que un Ujú. foto así y después para comparar un poquito. Y este, por ejemplo, um, este instrumento tiene lengüitas de, ¿no? Alpaca, el otro, ¿cómo se llama? Naca, Bronce. de No, naca, nácar es naca. de las teclas, Los no. peines son, no, los lengüitos son de naca y los peines No, son de no, no, zinc. el nácar es lo de las teclas, el que Ah, no, viene de... entonces no No, es es. otra No, cosa. no. A No. ver, a ver, déjame ver, porque eso tenemos que. Debe ser... fíjate en el Google Traductor, ¿cómo se llama eso? Sí, sí, a ver. Alpaca se llama, Alpaca. disculpe, alpaca. ¿Las lengüetas son de alpaca? Los ¿O lengüetas los son de peines? alpaca, no, Ah, los lengüetas son de alpaca y los peines de zinc. ok. Y en este, por ejemplo, ya, a ver, este también tiene peines de zinc, pero los lengüetas son de este material que tiene el saxofón. Eso, bueno, es como variado. Y Y después está más estandarizada. Con lo más exitoso que es, esta cosa de selección se reduce. Y la producción de las voces y todo eso en, en esos años fue hecho en Alemania, en Sí, República sí. Checa, En en Alemania, Alemania, en Sajonia, en Sajonia. Sajonia. En Sajonia que están muy cerca de de Eslovaquia Ujú, y siempre era una región muy famosa por su tradición de obra de mano en los instrumentos musicales. Hasta ahora son muy famosos y los diseñadores, los desarrolladores siempre dijeron fabricar en esta región, también para instrumentos de cuerdas, varias cosas. ujú, Pero ya en una producción bastante moderno, porque es un instrumento con muchas partes ujú. y esta idea de un fabricante en una casa que sale con su instrumento completo no existe para el bandoneón. Son muchas partes que al final están juntos y estoy seguro que cuando llegaron a Krefeld también Heinrich Mann, no sé, lo etiquetaba, no sé cómo puso quizá la afinación. Um, es uno de instrumentos de una producción serial enorme. Ujú. Por eso hay este huello a Waldheim, que es este lugar siempre quedó un poco nublado, donde realmente estuvieron fabricados. Y había la leyenda de Waldheim, pero nunca había un evidence, una cosa evidente, pero ahora sí sabemos que en 1854 un fabricante que hizo instrumentos de 88 tonos, como lo de Heinrich Mann, se instalaba en Waldheim y usaba el presión para fabricar. Era muy común en la fabricación de acordeones en general usar laburo barato Ujú. de muchas Sigue cosas. siendo hoy en día en todas las cosas. Y ya en este momento, ya viendo de Waldheim, también se dejaron finar, por ejemplo, en Klingenthal. Así que ya en este momento, estamos hablando de 1854, ya Ok. tenían una producción Había bastante ya amplia. una estructura de producción. Sí, Em, sí. y bueno, la próxima pregunta es, ¿cómo es la... Vamos a estar todo el día. ¿Cómo es cómo es la relación con Alfred Arnold o la familia Arnold?
¿Y cómo llega el bandoneón del bandoneón de band a tener el modelo de 142 o Mm, más? Porque hay algunos que mm, tenían más. mm. ¿Cómo sucede este proceso? La familia Band, no tenemos una confirmación si tenían contacto directo a la familia Arnold. El primero era Ernst Louis, que era el ELA, Ujú. y cuando él arrancó con su empresa, Heinrich Band ya se murió. Siguió la viuda de Heinrich Band, pero siempre tenían otro mercado, tenían su mercado de Rin, más Holanda, Francia, así que yo creo que hay también una separación de mercados un poquito, Ujú. porque era un instrumento popular, pero también habían otros modelos. En Sajonia, por ejemplo, tocaban mucho más la concertina de Zimmermann y la concertina de Ulich después. Y arrancó ELA y la primera exposición que tenía en Chemnitz en 1867, um, está conocido que él y también este fabricante que fabricaba los bandoneones de 88 tonos eran en un lugar junto. Ujú. Y él era bastante joven y el hombre de Waldheim, que se llamó Reichel, con mucha más experiencia. Así que quizá en este momento habían, no sé, ideas de cooperación. Eso podría ser, por ejemplo. Pero siempre era que habían los bandoneones de la familia Band y habían ya muy pronto también bandoneones fabricados por otros fabricantes. Ujú. Y uno de los otros fabricantes eran los Arnolds. Y se hicieron muy famoso. Es muy simple, realmente. Sí, eran Eran muy... uno de los tantos fabricantes de bandoneones. Claro, Ok. sí. Habían mucha más. Sabemos de los más conocidos, pero Sí. sabemos porque en un momento llegaron los fuentes por denuncias, por anuncios o por métodos, pero eso es el top de un Y mundo. entonces, el tema del teclado, de seguir expandiendo el Mm. teclado, porque llegó a 88 en un Claro, momento y... de 88 hasta 100, 130 todavía está cuando vivió Heinrich Band. Ok. Y Sabemos, eso fue decisión de Band, de llegar a ujú, 130. Eso, sí, sí, ok. sí, Entonces, eso fue todo bajo sí, su sí, idea sí, de sí. organización. Además, su hijo también plantea en el catálogo, si alguien quiere más, hacemos más, pero no sabemos cuáles eran. Después, había modelos, pero no sabemos de quiénes realmente. Alfred Arnold siempre hizo su cosa en Krefeld, no está muy conocido si realmente participaba en el export, porque ya otras empresas tenían los export bien instalado. Y realmente eso no sabemos. Hay una teoría interesante de María Dunkel, quien podría visitar, no sé si conocen, No, no, tiene un tiene un libro que se llama Bandoneón y Concertina, como en Alemania era como la Biblia, muy técnico, es un libro así, pero lleno de información técnica. Y yo le pude visitar y ya es grande y ella encontró un dato en un registro de comercial um, que surgió la teoría que es un invento de la aduana porque los 142 tonos, porque pagaron los instrumentos, la aduana, um, por el número de lengüitas. Y, eso es muy loco. Que pagaron y no sabemos, no sabemos, la porque aduana por la no, cantidad de voces. no, pero sí, es muy interesante, pero sí, se calcula en 8, así que tenés que como calcular los lengüitas y cuando tenés 142, estás como
uno abajo de la próxima Sí, zona de sí. tarifa. Todo al final tenía que ver con la tarifa. Y Increíble. sí, sí. No sabemos, hasta ahora es un punto que tenemos que realmente confirmar, pero me daba esta información, es por el puerto de Montevideo también, que es también ¿Está esta un, información? sí, está de un registro de comercial, creo, em, sí, es un registro comercial de 1912, así que bastante temprano, sí. Ujú. Ok. No se Entonces, sabe, no se sabe, pero es muy interesante eso. es interesante, pero igual hay que, porque si tenía un bandoneón a 130, ¿qué llevó de ir de 130 a 142? ¿Y ¿Cuáles son los quién- tonos que se agregaron, decís? no, Que... digo, ¿cuál fue la decisión? Porque si estaban bien con 130, ¿por qué agregar más? O sea, Claro, no sé, me no sé. parece buena idea, pero tenía que haber alguna motivación. En general, esas Sí, motivaciones sí. son musicales. Sí, pero eso la verdad es como un blank spot porque la familia Band en este sentido tampoco compartía mucho en este Y los movimiento. Se primeros quedaba. bandoneones de Ela tenían menos voces, o ya Ela produce con Hay, no, más. hay más chiquitos, hay más Ok. chiquitos. Hay también más chiquitos. Y también, Ela también produjo también bandoneones de mucho menos tonos. También siguiendo la serie, porque también los instrumentos de 88 tonos o de 100 tonos tenían su público. Mm, Tenía hasta muy largo, tenía también para chicos, sí. mm. La próxima pregunta es, ¿qué se sabe en cuanto a promoción y exportación de Alemania a diferentes lugares del mundo? Porque yo leí una vez en un sitio que es sobre la historia de concertinas, en un sitio de Estados Unidos, que hace como un timeline, como una línea Sí. de tiempo, y ahí cuenta en dos momentos, creo que en 1850 y después más tardío otra vez, que había directamente una promoción de algunas de la Chemnitzer a Estados Unidos, como una promoción organizada de vender los instrumentos. Sí, Eh, sí, sí, sí. ¿Qué se sabe de ese tipo de promoción, de tratar de exportar, si eso fue organizado? Y Pregunto sí, eso para seguramente. Sí, relacionarlo con sí. lo que pasó en Sudamérica. Porque... Sí. No, es de las fuentes que vi yo, te puedo contar, por ejemplo, que en este lugar en Waldheim había una crisis por la guerra alemana, se llama, era una guerra regional en Alemania y tenía mucho efecto a la economía y en una documentación para el ministro de la Economía, no sé cómo se llama, dicen que por suerte los países en La Plata, de La Plata, nos dejan sobrevivir. Así que estos instrumentos, estamos hablando de toda la familia de instrumentos de fuelles, Sí, pero justamente en esta fábrica se fabricaron ¿eso en qué año seguramente es, más o menos? 1864. Ok, entonces 1864 había un momento donde ya exportaban Ya, sí, sí. a Sudamérica. Y ya regularmente, sí. Y sabemos que ¿Se sabe algo? Porque ese es otro punto así. Porque siempre se habla de la llegada del bandoneón a Buenos Aires, Montevideo, ujú, pero curiosamente en el sur de Alemania, el sur de Brasil y sí, el sí, litoral de Argentina hay comunidades alemanas, bueno, en el litoral también ucranianas, polacas, y la música es es mucho muy más diferente. parecida a la música popular Sí, sí, europea. sí. Entonces, yo no conozco el Con tema de sí. fechas históricas, pero intuitivamente me parece, siempre me parecía como, tal vez es más lógico que el bandoneón haya entrado por ahí.
Y puede ser, no, inmigrantes y luego eh, llegó a Buenos Aires. claro, pero tenían como repartir todo el mercado. Es como, era bastante organizado. Y también entre la familia Arnold era muy organizado. Tenían en Buenos Aires exactamente quién hace el delivery para quién. Así que es ¿Qué un, hace es el un- delivery? sí, 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 no hay duda sobre eso. Está muy bien pensado. Está también entrada en el sur de Brasil, está conocido, Ok. también vienen de Sajonia, hay varios puntos en Alemania en donde se exportaban y hay varios puertos en todo el mundo que es muy amplio, Entonces, siempre era... eso es interesante porque muchas veces, bueno, ni Bueno, hablar de... pero hay una diferencia entre instrumentos llegando por el export y una, digamos, un grupo de inmigración realmente instalar su cultura. Sí, Y por ejemplo, esta estética sonórica viene en muchos casos por los los inmigrantes. inmigrantes, sí, Claro, que consumo, en sí. una forma retomaron su forma de cantar, porque si ves, por ejemplo, también los grupos de Facebook tienen una vida musical bastante activa en su canto, en sus bailes, están retomando tradiciones alemanes y también, por supuesto, preferencias sonóricas en Alemania justamente preguerra, ¿no? Como Estamos hablando del sur de Brasil, por el ejemplo. sur de Brasil, por ejemplo, y también hay colonias argentinas Sí, con inmigración alemana muy muy temprana, temprana, sí. sí. Pero creo que hay también un mercado de export que se dedica solamente al tango, a la cultura Sí, del tango, realmente para también con esta extensión de tonos, que también puede ver de esta cosa, con una cierta finación también, que no lo hicieron en Alemania. Estamos seguros que lo hicieron, por supuesto, en Argentina y que los el tipo de instrumentos, afinación, te sí, referís, el del color de sonido la de Buenos afinación. Aires. Sí, el sonido de Buenos Aires. Sí. Ok, Sí, la afinación esta. Y que los instrumentos llegaron, am, fueron amados en Argentina, pero no llegaron como instrumento completo. Estamos seguros de eso también. entonces también eso es lo que yo escuché varias veces, que había pedidos de los músicos en Argentina a modificar afinación y demás, de agregar voces. No sé si eso, ¿se sabe algo de Eso, ese proceso? eso era una línea, digamos, pero también hay, es el export en general viene por docena, así que no eran cosas individualizadas. Por Eso es una... docena. Entonces es ah, como las empanadas, o sea, los y bandoneones claro, sí, sí, sí. Y es una cosa de la aduana también, es como se de la calcula tarifas. aduana. Otra vez la aduana. Ok, parece que la aduana tiene mucho más impacto en lo que es el bandoneón hoy en día de lo que Sí, pensamos. sí. Ok, Sí, pero por supuesto habían pedidos personalizadas y como pasa en cualquier lugar del mundo sí. con músicos Bueno, que es, profesionales que al era, final... por más que ese contacto era con Arnold, la familia Arnold, eso es algo que ya existía en la historia del bandoneón, de la adaptación personalizada, entonces no fue una cosa rara, digamos, que se Claro, pero pidió. lo que ves, por ejemplo, en Caras y Caretas, esta revista que está muy cerca del tango, ¿no? Que tiene muchos anuncios y la promoción para bandoneones tienen el bandoneón general, digamos, ¿no? No habían cosas, tenía sus features de 142 con peines de zinc, chac chac, y si querés algo especial tenés que pedirlo. Sí. Sí, sí. ¿Y en qué momento surge el otro tipo de teclado bisonor en Alemania? Hay otro, no me acuerdo del nombre en alemán, pero es el que después como que se unificó, ¿no? El bisonoro, ¿a qué te referís? Porque hay Hay muchos. otro, creo que en tonos es 146. Hay otro teclado que Sí. se
¿Sabes algo de Sí. eso? Es que yo creo que No, eso es una estandarización posterior, claro, es una dinámica. sí, eso en general en Alemania llegamos a 1924, en el momento cuando llegó el Einheitsbandoneon, que todavía es bisonórico, pero con un teclado estandarizada. Y ya sabemos que muy temprano ya habían siempre intentos de sacar el bandoneón de un teclado que nadie entiende de esta manera, ¿no? Porque en los clubs y en las ciudades grandes, estos clubs había mucha discusión, se ve en las revistas de bandoneón, que siempre hay Discusión sobre el intentos, teclado. sí, sí, Ajá. sobre el teclado y también sobre terminar toda esta idea de tener varios modelos de un instrumento. Así que esta idea de individualizar y elegir tu teclado con los teclados que necesitas, claro, en un club se complicó muchísimo. Aparte llegaron gente tocando la concertina, además, que Claro, entonces también había un instrumento, uno no podía tocar el otro. era muy complicado y siempre en las revistas se ve esta discusión, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que aprender todos un instrumento o lo dejamos al otro? Y al final lo hicieron el instrumento el Einheitsbandoneon de unidad, Ujú. pero terminó la cultura. Ah, ok, terminó esa cultura. Sí, Bueno, sí, voy a como hacer una pregunta terminó. que es que más del, como el, ¿cómo se llama? Como el abogado del diablo. No, pero la Ay, pregunta que mucha gente que empieza hace seguramente, o gente que se acerca al bandoneón, justamente con el tema del teclado. Entonces, sabemos por qué Band eh, tomó un modelo que existía y construyó alrededor de eso, y el contexto del acompañamiento y las tonalidades y todo eso. Pero ahora la pregunta que va a hacer la gente es, bueno, pues si Band tocaba un instrumento que básicamente vos subís y sube la afinación, ¿por qué no planteó de entrada un instrumento como el bandoneón cromático? ¿Por qué no, si se sabe algo de eso? ¿Por qué optó por un instrumento así bisonor? Porque mismo si uno toma el ejemplo del armonium, el armonium en realidad tiene un mecanismo de teclado de piano, ¿no? Entonces, como que mi pregunta es esa, si se sabe algo de eso, de por qué él no optó por hacer un instrumento unisonor organizado de manera cromática, y si hay alguna relación también en cuanto a al funcionamiento de la mano o alguna otra cuestión así, eso. o es solamente una cuestión histórica que él dijo, bueno, ya existe eso, le voy a subir. No, creo que es claramente una decisión para este sistema. Y si nosotros pensamos la música siempre de la cromática, eso es el tema, y no de una coherencia funcional. Ujú, ¿Quién o qué puede necesitar alguien que necesita tocar esta área? Eso es la pregunta. Y ujú, no cómo puedo presentar un sistema así. ujú, Porque la cromática, siempre relacionada a un repertorio popular, tiene muchos tonos que realmente están tocados muy a vez en cuando. ujú. Y necesitamos, por ejemplo, algunos tonos de acordes, los fundamentales, por ejemplo, muchas veces más. Y eso es la idea. Y de ahí viene. Y si lo ves así, el bandoneón presenta muchísimas ventajas Ujú. en tocar algo amplio, grande, voluminoso, con tres Sí, sí, dedos. sí, sí. Es esta idea que estoy seguro que Band, sabiendo sobre la música, lo vi la ventaja. Y siempre estos instrumentos eran famosos por eso. También esta idea de abrir y cerrar. Sí. Técnicamente hay mucho, hay también alguna gente que dice, pero eso no sé si me gusta eso, como pensar un instrumento que se cambia, ¿no? En como su manera, en su práctica, que es una idea rara para mucha gente también. Ujú. Um, pero si ves la ventaja, producir dos tonos por uno, Sí. es genial. 2 por 1.
una Es dos docena, por dos por uno, uno. claro, y justamente porque el bandoneón nunca llegó en la clase muy alta, ¿no? Porque siempre tenía este dos por uno como una cosa reducida, ¿no? Que no es música real, tardaba mucho hasta que el bandoneón llegó, era visto, realmente aceptada como instrumento no clownesco, como un clown, Sí. como un payaso, ¿no? Ujú. Pero tenés que ver las ventajas, y él lo sabía, Ok. sabiendo sobre En qué año murió Band? Más o menos. 1870, 1860. 60. Entonces, como 1800, en la música, fuera de la música así de los clubes y demás, estamos hablando de como de sí. romanticismo en la música en esa época. Los Eh, clubes empezaron en 1880, así que estamos 20 años más tarde y pasó muchas cosas, así que estamos realmente hablando sobre varios periodos de la música claro, y hoy estoy en pensando día, qué es lo que pasaba en Europa en términos de música de concierto y compositores y demás en esta época, para y saber es qué más, cosas se escuchaba en Heinrich Band, claro, el cello. claro. O sea, Ah, porque sí, también es una pregunta, o él tal vez es tenía... conocido, es conocido. Ah, es conocido eso. Tenemos algunos anuncios de conciertos en donde él tocó. Y son los concertinos de Dotzauer, que o sea, un chelista también conocido por ser docente. Ujú. Este doble función, también él es justamente lo que hizo él. Era música, bueno, música clásica, pero también música clásica popular Ujú. Sí, para la clase de burguesía, ¿cómo se llama? burguesía, sí, sí. Burguesía pequeña que siempre era como un contrapeso a los clubs de la burguesía alta que ya tenía más contacto a festivales grandes de música clásica, pero en este panorama estamos viendo. Bueno, otra cosa que es como una especie de mito urbano, de algo que la gente dice mucho, de que el bandoneón fue inventado para ceremonias religiosas y todas esas cosas. ¿Qué puedo decir de eso? No, Porque existe no, esa imagen del no, no, instrumento no, de la no. iglesia que llegó a los bordeles, pero en realidad era en los bordeles en Europa y fue, fue a los No, nada que bordeles ver, nada que ok. ver, nada que ver. Es una invención de una leyenda que realmente lo veo muy peligroso O también sea, sí, porque sí fue un tipo de armonium portátil, pero en los armonios no se usaba, no estamos hablando de armonios de iglesia, sino armonios de salones eso. de baile y demás. Claro, hay, Entonces, hay, hay, hay que, hay que entender que el órgano no solamente está conocido por su función en la iglesia. El órgano para la música doméstica está popular por sus colores, por ujú, sus colores de sonido, que justamente en el catálogo de Band es una idea que él también promociona este instrumento. Él da a la gente esta idea de su instrumento teniendo sonidos como el cello, sonidos como el clarinete. Está jugando con esta con ese complejidad concepto. orquestral. Eso es. Por Pero eso, él para él no es es un que mini tenía, orquesta. no es que tenía registros como el acordeón, simplemente Es, que es, claro, es claro, el... está como de la imaginación, de la Mm. afinación, como realmente trabajar con nuances muy sutiles. Y es una idea que él sí copiaba también, sabiendo de los instrumentos de salón, pero por eso no tenemos que sacar esta conclusión que tiene que ver algo con la música sacral. Aparte de eso, la música sacral es lo más investigada del mundo Claro, y sí. no, nada, No, ahí no hay ninguna relación. Saquémosle bueno, ahí. hay una cosa porque me interesaba mucho de dónde viene esta leyenda. A veces está muy interesante el camino que hace, ¿no? Y en los primeros métodos también, por supuesto, tenés corales, Sí, pero los corales eran parte del repertorio de la música doméstica. Tenés corales, tenés bailes y tenés canciones. Es como sí. la mezcla. Pero eso no define Claro, una pero era música doméstica.
O sea, sí. Pero lo que es interesante es que también de esta leyenda vienen muchas conclusiones. Por ejemplo, que los octavas, los lingüetes en octavas, están poniendo porque tenés que llenar el volumen en la iglesia, algo así a veces escucho, Mm, que se tiene que inventar como un sonido más grande. Bueno, volumen siempre está muy bienvenido en cualquier sí. momento de tiempo, pero es mucho más interesante, los lengüetes en octavas te dan mucho más opción para definir un sonido y Mm, para realmente elaborar diferencias en la afinación. mm. Eso es la gran ventaja, no es solamente volumen. Define Y mejor los registros, te decís. dan, claro, en la relación, en el Ujú. intervalo. Y eso es el aspecto más crucial. No es solamente volumen porque hay Sí, mucho volumen es más. relativo, o sea, depende en qué contexto. Eso. Y el siglo XIX era mucho de sonido de colores, por eso el mercado para la burguesía era tan interesante porque había muchos instrumentos que justamente jugaban con colores de sonido. Y Band lo tomaba esta idea. Y hasta ahora tenemos que ver este instrumento como una mini orquesta. Es como Sí. hizo acompañamientos de áreas, como una partitura orquestral en mini. Ujú. Eso es la idea, no es solamente volumen, es mucho Sí, más. algo que es interesante, que yo puedo ver como una línea que creo que permanece en el bandoneón en toda su historia para hasta este momento, es esa relación entre música popular y música de concierto. Porque todas las cosas que vos estás contando de Band, él ya tenía la visión de música de concierto. Por más que sea un concierto de cámara doméstico, arias, corales, y por otro Sí, lado, danzas y los clubes. sí, Eh, sí, es de sí, alguna manera lo mismo que está pasando con el bandoneón y que es mismo con la historia del tango o de otras músicas folclóricas en Argentina. eh, son las mismas cosas que siguen permaneciendo. O sea, eh, ese tipo de música tipo arias y corales no fue una cosa ajena al bandoneón, no es algo que se inventó de repente, ni la música bailable. Eh, Entonces, eso la verdad que le da mucha unidad a la historia y al desarrollo del instrumento. Porque a veces se sí, piensa eso, bueno, no sé, se toca un coral en el bandoneón, es una cosa muy elaborada de de música culta, virtuosismo o no sé qué, pero es algo que Angry Band ya estaba pensando eso. seguro, Eh, sí, seguro. Para un clase que realmente quería acceso y él le daba acceso y la vista sí, siempre era arriba, aprender a leer, aprender realmente a hacer música. Este pieza, la Lorelai, es muy interesante porque es muy simple, pero ya tiene como el acompañamiento bien hecho, como muy musical, con decreyendo, con creyendo, que ya al principio propone hacer música, no ujú. solamente tocar las teclas. Y Vos decís que esa partitura fue escrita por Band. sí, sí, Entonces, ahí ya él desde el comienzo tenía un concepto integral de las dinámicas, de las claro, sí, articulaciones, me imagino, sí, de todo. sí, 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 sí. Mm. Y son cosas, son detalles, pero se nota, no es solamente, bueno, por eso, sí, me fascina mucho, la verdad. No, es muy interesante, porque hay una cosa que, como vos sabés, eh, el bandoneón tiene mucho, en Argentina tiene mucha mística alrededor de todos los mitos urbanos y anécdotas y todo eso, todas las cosas que estamos hablando. Un marinero borracho que trajo un instrumento de la iglesia y todas esas cuestiones. Bueno, Y hay un que marinero, hay un marinero que sí está confirmado, pero llegó a Uruguay en 1863 a y Uruguay, ok, era de muy eso. mal humor y muy de las montañas, no hablaba nada, pero era nuestro bandoneonista. Ok, ok. Hay un ¿Sí? marinero bandoneonista. Pero quería llegar con su familia y después quería, no sé, como empezar en Uruguay, así que Porque en nada de Uruguay también bar.
había creo que también había inmigración alemana ahí. No, Eso no va a sé ser mi en qué próximo, momento, pero no, eso va a sí. ser el próximo paso. Hay algunas cosas, creo que el segundo proyecto va a ser trabajar en una traducción, o no sé, amar este proyecto de traducir este libro, pero si me queda un poco de espacio, quiero investigar un poco más el rol del puerto de Montevideo también, que Ujú. em, sí, eso también. Bueno, hay muchos datos que tenemos, pero el problema es toda esta cuestión de export, que como se llamaron todos acordeón, estos instrumentos eran clasificados en un registro, así que tenemos que estar muy cuidados con los números, porque en los registros no aparecen como bandoneones. Tenemos que ver, Cuando se importa en América del Sur, sí, o no en cualquier aparece como lado, bandoneón. no, acordeones, todos. Y puede ser Ajá, un acordeón italiana, puede ser un acordeón francés, que son realmente diferentes modelos de sí. instrumentos. Eso también es otro tema de investigación que tenemos que hacer. ¿En qué momento, en qué país de Europa llamaron qué? Claro, Es, ok, sí, hay bastante trabajo para hacer, para todos sí. nosotros. Bueno, sí, pero la verdad que es un comienzo genial, ya hay mucha información, yo aprendí muchas cosas en esta charla. Pues una de las cosas que yo empecé a decir y que me parece muy interesante rescatar, eh, hay varias cosas. Primero, lo que vos describís de que no solamente la fabricación de esa familia de instrumentos, sino también la exportación a Sudamérica, no es algo que pasó así, sino que fue todo un transcurso de tiempo en diferentes lugares que puede haber. Y entonces, Sí, no es que apareció el bandoneón y vamos a tocar tango, sino no, es todo un proceso gradual. Y por otro lado, absolutamente. eso que yo siempre cuando hay algunas conversaciones con respecto al teclado, el bandoneón y todo eso, yo siempre pienso eso. La verdad que no conozco ningún invento alemán que no esté bien, que no esté realmente pensado y planificado. Ujú. Entonces siempre pienso eso que se dice, parece una cosa muy obvia, pero que se dice mucho en Argentina, ah, no, por ese teclado fue así, tirado así nomás. Yo digo, la verdad que no hay ningún invento alemán que, que es tirado así nomás. Las cosas están en No, general súper premeditadas y planificadas y corregidas y, y sí. demás. Entonces, es bueno que vos lo confirmes en cuanto Sí, 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 realmente sí, porque para saber quién era la persona que desarrolló este teclado, no fue un tipo que digo, ah, bueno, le vamos a agregar acá una no, nota. para nada. Hay que pensar en la funcionalidad, tenés razón, en la funcionalidad, el público, el repertorio, y al final es una cuestión, estos instrumentos son muy de la práctica, crecieron con la práctica em, de sus bandoneonistas, es así, es como, y Sí, estas prácticas tampoco se transforman muy fácil, porque si tenemos este instrumento de 56, eso está bastante lógico porque está constituido en acordes, ¿no? No puedes decir, bueno, ahora 88 y todo al revés. Es, ¿entendés? Es como sí. crece realmente con la gente que le toca. Eso confirma este Wunsch, el marido de la hija de Sí. Ulrich, que tenían este instrumento de 56 ¿No y será seis y después, suegro? No, suegro es el eso, padre. No, suegro es el padre. Bueno, Bueno, creo que es cuñado. Yo la verdad que esa parte no la tengo muy bien estudiada. Voy a tener que bueno, fijar. ¿qué quería decir? A ver. Con respecto al teclado, estabas hablando de eso. Sí, de 56, claro. Con 56 era una cosa muy orgánica, era acordes en tres filas y agregando tonos más que sirven de la funcionalidad. Después vinieron a Sajonia
los diseñadores y proponiendo, ¿no? Esto como una fase de puente, hasta que al final llegó este modelo de 88, que es el único modelo también en todo este mercado en este momento que tenía 4 filas. Este cuarta fila era un marco de identificación que también es la idea de extender el teclado horizontal, Mm, porque los otros modelos, uno es la concertina, por ejemplo, agregaban los tonos vertical y extendieron las líneas, las filas, estos 3 filas que ya tenían. ujú, Y eso también da otro impulso para realmente extender, porque si ya tenés una extensión horizontal, también puedes realmente planear más. ujú. Y en 3 realmente está bastante limitado. Y las concertinas de Sajonia mucho más atrás, mucho más años después, integraron una cuarta y una fila 5. Pero eso tiene que ver también con la ideología, con la práctica. Sí, De la gente algo que la que, toca, no podés decir, bueno, ahora de 0 y te pongo 88 como quiero yo, sí, sí, ¿no? no, no hay casualidad nomás, está todo planificado, fue planificado y medido y evaluado. Lo que Sí, me y, parece interesante, respetuoso también a la gente que le tocaba, creo, o sea, por los porque músicos, sí. Eh, y fue aceptado también en Sudamérica, dentro de todas las músicas que se hace ahí, que eso me parece como un próximo tema, tal vez para tocar, es como la validación del sistema, del teclado, porque siempre también cuando surgen conversaciones sobre el teclado y las posibilidades y todo eso, que son todas válidas, lo que digo es que la que confirma es la historia muchas veces. La historia y la música, o sea, la historia en hechos, ¿no? O sea, el sí, violín está como está el violín porque se hizo todas las cosas que se hizo con el violín. Entonces, si yo agarro un violín y digo, no, pero acá es muy difícil afinar eso. Entonces, claro, sí. ¿Podemos cambiar la cuerda? Sí, sí, entonces, claro, pues la sí. historia demuestra que es posible y que da todas las cosas que da. Eh, el bandoneón es un instrumento más joven, pero se da ya por lo menos 2 etapas, yo creo que 3 se podría decir ya, porque se da la etapa de band, de su planificación y ya en diferentes ámbitos, eh, toda la etapa en Sudamérica, en diferentes músicas, con gran desarrollo dentro del tango, pero en otras músicas también, en el litoral, en el folclore, Mm, ujú, ujú. que, que sería como una exploración, más allá de las cuestiones sonoras en cuanto a lenguaje, sigue siendo tonal, con diferentes exploraciones. Yo no sé en qué tonalidad trabajaba eh, Banda al comienzo, me imagino que en algunas tonalidades específicas, pero ese mismo sistema ampliado da la posibilidad de desarrollar música en muchas tonalidades, con cromatismo, con armonía cromática, etcétera. Y después, y obviamente paralelamente ¿no? en transcripciones de música barroca, contrapunto y demás. Y lo que sería interesante es cómo si este sistema da para seguir. Eso me parece que siempre Sí. lo que es Mm, interesante pensar. mm, Y ese es como el momento Ya se hizo cosas con algunos artistas, algunos bandoneonistas y compositores, pero está como en un proceso relativamente joven, ¿no? De explorar más, sobre todo en cuanto al teclado, pensando en posibilidades armónicas, melódicas y demás, ¿no? Eh, Es así muy que interesante y creo que va a ser el futuro también, que hay que pensar este instrumento completamente afuera del tango, sacar esta idea de que es súper difícil
realmente experimentar también, Claro, porque y es interesante cómo es el sistema, el sí, teclado ese que fue planificado para algo y después se utilizó en otra cosa. En realidad, la diferencia de lo que yo veo, de lo que se planificó en Alemania a lo que se usó en Argentina, hablando en cuanto a, a términos de materia musical, de lenguaje, no es muy ujú. diferente, porque estamos hablando de música tonal con algunos cromatismos. En principio, Claro, sí, es no, verdad, es verdad. no es mucha diferencia. Sí, sí. Lo que a mí siempre me sorprende es la manera de tocar el bandoneón, de como la física, el peso, la gravitud. Ujú. Eso es también que tiene que ver. Y eso, bueno, para mí, con la investigación, tiene que ver em, estas series por exportación. Hay series especiales, ¿no? De la familia Band solamente para el mercado de Sudamérica. Ujú. Y em, yo quiero, no sé, saber un poco más qué exactamente define esta serie, ¿no? Porque eso Mm. tiene que ver justamente con Eso el es fines del desarrollo. siglo XIX, Eso ¿no? es principio del siglo XX, más o Principio del menos. siglo XX. Y eso sería interesante de saber qué realmente, no, y creo que es más que solamente tomar un Einheitsbandoneon y comparar eso. Eso sería interesante saber de estas series, cómo se desarrollaron eso, quién lo conceptualizó, no sé, quién, ¿no? Ujú. Eso que, porque tiene que ver mucho con eso. Tenemos algunos números de los Arnold, pero me interesa más O esta sea, parte. es muy probable que los primeros bandoneonistas dentro del tango mismo usaban esos, o sea, por ejemplo, el bandoneón de Arolas, el gordo Sí, de Arolas, tal vez era uno de estos, de los puede ser, primeros, sí, muy probable. sí, puede ser. No sabemos. Creo que la familia Mann no era muy activo en el export porque Ujú. ya habían otras empresas que lo hicieron. Tenemos ELA, tenemos también su hermano después y hay mucho más alrededor de eso y Ujú. creo que era sí, eso es un mercado que ellos no se quedaban más en el local. Sí, yo mencioné un poco el tema como la cuestión de hacia dónde va a ir o qué otros resultados puede dar el teclado en cuanto a posibilidades, pero vos mencionaste el tema de la forma de tocar y el aspecto expresivo, que también es toda otra temática que también es muy interesante, como Muy un interesante, instrumento sí. eh, que, bueno, yo no sé cómo tocaban qué respuesta tenían esos bandoneones de band, cuál fue el concepto expresivo, que se puede Sí, entender sí. de alguna de las músicas, pero ya estaba insertado en música bailable, en los clubes, y estaba en otra Eh, música. los, los, sí, eso es muy interesante porque cuando se murió Band, siguió su viuda con un compañero y después, a partir de 1882, cuando empezó todo el movimiento de clubs, empezó Alfred Band, que era hijo de Heinrich Band y reeditó bastante materiales también de Ujú. Heinrich. Y él tiene solamente tres instrumentos que se pueden modificar en algunas partes, pero se puede ver muy claro que hay como diferentes ámbitos o ambientes en donde se tocaba, hasta un virtuosismo también que existía. Y tenemos una cosa Que más ya que lo existía es. en esa época. Claro, habían virtuosos, no sé en qué nivel, pero hay anuncios que directamente hablan de virtuosos. Y Bueno, ahí pero si tenemos hablan de virtuosos en esa época, a fines del siglo XIX, sí, habiendo todos los virtuosos en otros instrumentos, seguramente hay gente que era merecida llamarse virtuoso. O sea, no sí, lo iban a sí, sí, poner. sí, sí, sí. A veces los lugares en donde tocaban eran más de como más Orsay, un poco más un poco bares, locales, como Ujú. restaurantes, pero había virtuosos y ahí también tenés tres modelos, uno de salón,
uno para como lo más lindo que hay, como con todas las cosas que querés, y hay uno un poco más sencillo que era para los laburantes, no sé, en los clubs, estos instrumentos que De ves en batalla. las fotos de, sí, no, de bandoneones sin mucho adornos, muy Sí. en la estructura, en las proporciones, y son estos tres ambientes que realmente tenía que um, sí, eso eran como sus clientes, creo. En este momento ya estamos haciendo, Es muy sí, interesante eso, porque es como que a veces se piensa en un instrumento como en los contextos en los cuales puede insertar un instrumento musical, no es la música y es el ámbito y es la música en sí. su expresión, no solamente el lenguaje, y que el bandoneón ya desde los comienzos Tiene tiene ámbitos coexistentes, es que como, son sí, contrastantes y me parece que como que sigue teniéndolo, sí, como que en realidad el comienzo de la historia de este instrumento no se difiere mucho de los que después conocemos en la historia más cercana, por ejemplo, en Sudamérica. ujú, Como que ujú. los ámbitos y todo eso es bastante parecido. Sí, Eh, sí, sí. Y que es suerte, ¿no? Y esperamos que va a es encontrar mucho lindo, más mucha ambientes. Sí, coherencia, le da mucha coherencia al sí. instrumento. Y Como, me queda una frase de Víctor Villena, que también entrevisté para este libro, y me dice que tu deseo es que cada país o cada rincón del mundo encuentre su idioma que se puede producir por el bandoneón, mm, como se puede, ¿no? Que pasó con otros instrumentos también, que no sí. está, sí, eso Sí, sería es genial. una reflexión interesante porque es Sí, de alguna manera, eh, porque un instrumento, si uno piensa a nivel universal, un instrumento universal como de todo el mundo, eh, puede transformarse de tal manera llevando una música a todos lados, entonces se adopta esa música o al revés, se adopta el instrumento y se le da música nueva local. O sea, sí, y yo creo que la convivencia de las dos cosas, porque una persona que estudia piano, eh, en cualquier lugar tal vez puede tocar repertorio de piano histórico y música local. sí, sí, Eh, es verdad, sí. entonces es interesante pensar eso. Tenemos que hacer una segunda sesión. Se hay de... bueno, bueno, Me tengo eh, que ir, sí, lamentablemente, sí. me tengo que ir, Bueno, fue pero bueno, maravilloso, muchas gracias. sí, sí, Finalmente hablar con una especialista que sabe todo. sí, Bueno, muchas gracias, Janine. de nada. Un gusto hablar con vos y otra vez Igualmente. vamos a hacer no sé, tomo dos. Dale. Chao, chao. Un Todo lo saludo. mejor. Chao, 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 chao. chao.